como les estaba compartiendo el día de ayer sobre Débora, sobre esta compañía de mujeres, también varones como Barak, que se levantaron para poder guiar al pueblo de Israel, un pueblo que estaba temeroso después de haber caído en manos de sus enemigos nuevamente, pero no por pobrecitos. Ellos cayeron nuevamente en manos de sus enemigos por haberse olvidado de Dios, por haber cambiado su adoración a Dios, adorando a otros ídolos, a Baales, haber cambiado a Dios. Y nuevamente cayeron en esclavitud, cayeron en esa opresión del enemigo. Y nuevamente el Señor levantó en esta palabra que compartía a una mujer profetisa, a una mujer juez, a una mujer adoradora que también tenía cántico nuevo en su boca, como es Débora. Ya yendo a esta segunda parte que quiero compartirles y agradecer al Señor por darme la oportunidad de compartir, y espero que estén también ustedes siendo bendecidos y que muchas vendas caigan de sus ojos y la revelación de la palabra de Dios pueda entrar en sus corazones y en sus pensamientos. Vemos que Débora, haciendo un poco de resumen, un pequeño resumen, les compartí que Débora significa trabajadora como la abeja. También había otra traducción que es abeja silvestre, ¿no? Esas abejas que trabajan todo el tiempo. Y este nombre Débora hacía honor a la laboriosidad, sagacidad, el trabajo que hacía Débora, ¿no? Ella era una mujer que nos muestra la palabra con una actitud positiva, muy diligente y sabia. Y ella era dulce con sus amigos, estaba siempre con sus jefes ahí, les dijo, no, para vosotros es mi corazón, les dijo a los jefes de Israel. Hay una parte ahí en Jueces 4 y 5 que ella les dice eso, para vosotros es mi corazón, jefes de Israel, estoy con ustedes. Estoy junto con ustedes, los estoy apoyando. Era dulce para ellos, para sus amigos, pero era una dolorosa para sus enemigos, una persona dolorosa, una persona a quien le han temido, porque ella hablaba de parte de Dios. Y ciertamente temblaban ante la palabra que ella podía dar, la forma en que ella animó y respaldó a Barak. Entonces, quiero leerles un poco aquí en la parte de Jueces, cuando ella describe sobre Débora, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, en capítulo 5, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ella estaba guiando al pueblo de Israel a cantar. Ella los estaba impulsando porque ella era una adoradora, porque ella no solamente cantó por cantar ese momento, no, una persona que está adorando al Señor constantemente tiene palabras de adoración en su boca. Una persona que está en constante adoración con el Señor está de continuo adorando y vienen cánticos nuevos y vienen cánticos de adoración al Señor, cánticos de agradecimiento. Y vemos como en los labios de Débora habían cánticos de adoración y impulsó a que Barak también pueda tener un cántico y toda la congregación y todo el pueblo de Israel empezó a cantar. Y es tan precioso poder ver que nuestras vidas, en momentos de victoria también, nosotros, aunque hemos pasado un momento difícil de guerra, porque si ustedes han escuchado ayer cuando les compartí, no fue fácil. Tuvo que tener una táctica y Dios le dio una palabra a Débora, le dio una palabra a Barak para que ellos puedan ganar esa victoria, no en sus manos, sino la victoria la dio Dios. Pero había un cántico de continuo en su boca. Vale recalcar que la esposa, de Débora se dice que era la esposa de Lapidot. Dice así, era la esposa de Lapidot.
y estaba leyendo qué significa lapidot, y significa antorchas, significa lámparas, significa luces. El nombre de lapidot significa luces, lámparas, antorchas. Entonces, decir mujer de lapidot vendría a ser y a decir mujer de antorchas, o mujer de lámparas, o mujer de luces, ¿no? Y eso podemos comprobarlo porque ella trajo luz. Dios trajo luz a través de Débora al pueblo de Israel en su oscuridad, en su tristeza. Habían entrado en temor y Dios usó a la mujer de antorchas, a la mujer de lapidot, y trajo sabiduría que alumbró al pueblo de Dios. Débora no era una amazona o la mujer maravilla, como en el cine vemos, ¿no? Una mujer que, wow, uno diría, yo quisiera ser como ella. Ella fue una simple mujer, dice, la esposa de lapidot. Y si la palabra de Dios nombra o renombra ciertas aptitudes o características, hay que prestarle atención. Era una esposa de un sencillo hogar, ¿no? Leemos que fue una mujer de fe y muy patriota, porque para pararte adelante por tu país, para pararte adelante por tu nación, tienes que amar tu tierra, amar tu patria, respetar y querer lo mejor para ellos. Y era patriota, era creyente de Dios y era una mujer alentadora. No era una mujer que bajoneaba, que humillaba. Aunque la Biblia no habla más de la vida del esposo de lapidot, pero vemos que era la esposa de lapidot, ¿no? Su nombre dice mucho. El nombre de una persona, especialmente en la Biblia, tenía un significado grande, ¿no? Era una mujer, Débora era una mujer que tenía una comunión íntima con Dios, porque era profetisa. Eso les compartí ayer. Para ser profeta, para ser profetisa, necesitas tener una porción muy grande de la palabra de Dios. No nos paramos por pararnos a profetizar. No damos una palabra porque, creo que es la palabra de Dios, o porque me nació, o porque me estoy inventando alguna cosa. No. Hablamos como profetas porque tenemos la palabra, la revelación de Dios en nuestro corazón. No hablamos vanas repeticiones. Entonces era una mujer profeta, una mujer profetisa. Estaba dedicada totalmente después al servicio de Israel. Ella, como juez, tenía que estar constantemente al servicio del pueblo, ¿no? Tiempo completo. No estaba tal vez pensando solo en sí misma y en su familia. También servía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ella juzgaba. Y para juzgar, vemos en la palabra de Dios que para poder discernir lo que es del espíritu y lo que es del alma, viene la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos trae eso, para poder discernir, para poder dividir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Para ser juez necesitamos ver como Dios mira. Y ella tenía eso en su corazón, tenía esa capacidad de poder transmitir los mensajes de Dios al pueblo. Si no, no subirían a ella, pero subían a ella el pueblo de Israel para poder ser juzgados, para que sean ayudados en sus problemas, quién sabe, problemas económicos, financieros, familiares, así como iban a Moisés también antes. Y nos dice la palabra de Dios, que ayer les compartía un poco del resumen, que ella habitaba debajo de una palmera, la cual se llamó, como ella, la palmera de Débora. Y este tipo de palmera de la cual nos habla la palabra de Dios, y estaba también leyendo porque realmente la palabra de Dios tiene profundidades, cada palabra tiene un significado grande, no podemos nosotros correr y leer por leer y pasar por pasar. Por eso el Señor también está levantando maestros y maestras que están escudriñando la palabra de Dios, y el Señor nos llama a todos a prepararnos. Hay forma de prepararnos, hay escuelas bíblicas como la que tenemos, hay institutos, hay estudios bíblicos y tantas herramientas que tenemos
por hoy en libertad de poder prepararnos, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos paquetes en la computadora que podemos utilizar para estudiar, tenemos el internet, tenemos tantos instrumentos, no hay excusa para no prepararnos. Entonces, qué hermoso comprender cada palabra. Y aquí, la palmera de Débora. La palmera, en varias partes que se hablan en la palabra de Dios, nos habla de prosperidad, nos habla de un símbolo de victoria. También en Cantares nos habla que la palmera es un tipo y sombra de la novia. Y Débora estaba sentada ahí, ella era la palmera de Débora, porque era un lugar donde ella habitaba constantemente, que se hizo suya, que se hizo propia. Y la palmera sí le traía tal vez sombra, le traía tal vez dátiles, porque habla de varios tipos de palmeras, pero también era un lugar que la palmera demostraba que había prosperidad, que había bendición, y ella traía eso al pueblo de Israel. Ya sea que su casa estaba ahí, porque dice que la palmera de Débora estaba en ese monte de Efraín, ¿no? Que Débora vivía entre Ramá y ese otro, y Betel. Ahorita les voy a leer un poco más de eso, pero ella ejercía su oficio en ese lugar, al aire libre. Y la palmera era un símbolo de justicia, un símbolo de prosperidad. Son árboles fuertes, vigorosos, que se multiplican, traen sombra y tienen propósito. Su madera tiene propósito, sus hojas tenían propósito. Las palmeras usaron también para cuando entró Jesús, tiraron palmeras al piso para que Jesús pudiera entrar. Y el tronco lo utilizan para muchas cosas y tiene una utilidad, pero ver una palmera es símbolo de que hay agua, de que la tierra está fresca. Y en el desierto ver un lugar de palmeras, ver un oasis es porque hay agua. Entonces también es un lugar donde hay aguas frescas, tener una palmera y tener palabra viva, una fuente de vida. Y Débora habitaba en ese lugar. Vemos Jueces 4:5, vamos a leer. Vamos a Jueces 4:5 y dice: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella vivía entre Ramá y Betel. Ramá en el hebreo significa lanzar, disparar, pero también significa traición, engañar. Y Betel, que muchos saben, en el hebreo significa casa de Dios. Entonces Débora juzgaba y se sentaba entre Ramá, entre el engaño, entre la traición a un lado, y Betel, la casa de Dios. Ella traía un equilibrio, ella traía justicia. Ella no estaba solamente con los justos, con la casa de Dios, en la iglesia, con los buenitos o tratando de juzgar solamente al pueblo de Dios. También estaba juzgando y siendo juez y también tratando de traer reconciliación, ayuda, sabiduría, luz, alumbrar a aquellos que estaban en engaños, aquellos que estaban en traición. Y el Señor está en este tiempo queriendo levantar mujeres, varones, con esta actitud como Débora. Y a veces vemos jueces que se agachan o se inclinan ante personas que les dan dinero, ante personas que los sobornan con regalos y no hacen justicia a aquellos que necesitan o aquellos que están buscando justicia. Y cuán importante como juez, como autoridad, necesitamos pararnos en el monte de Efraín, en un lugar firme, en un lugar estratégico para poder dar justicia. Era un lugar donde habían palmeras, como les digo, en el monte de Efraín, un lugar donde había bendición. Y nosotros debemos pararnos como jueces, no para juzgar, para mirar más arriba a los demás, sino para traer la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no es nuestra justicia.
nuestra justicia humana. Y vez tras vez las noticias, vemos en la humanidad, nuestra justicia son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, basura, lo peor. Esos trapos de inmundicia que representan la suciedad, la basura. Muchas veces lo que nosotros creemos que es justo, no es justo delante de Dios. Por eso necesitamos estar conectados en una relación íntima con el Señor, para que Él nos pueda revelar, su Espíritu Santo nos traiga ese don de discernimiento, ese don de ciencia, esos dones que Él quiere que busquemos. En las Escrituras, hablando de profetas, de profetisas mujeres, nos mencionan algunas, no muchas, pero por ejemplo, hablan sobre la profetisa Miriam, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:20, para los que están escribiendo, los que están anotando. Nos habla de la esposa de Isaías, también, de quien no se da otra identificación o nombre, pero en Isaías 8:3 nos habla de ella también como profetisa, ¿ya? También la palabra de Dios nos habla de Hulda, quien transmitió el mensaje del juicio de Dios para los últimos días de Judá. Eso está en 2 Reyes 22:14 y también en 2 Crónicas 34:22. También la palabra de Dios nos habla de una profetisa, Ana, que saludó cuando Jesús era un niño. Cuando fueron a presentarlo a Jesús en el templo, estaba la profetisa Ana. Eso puedes ver en Lucas 2:36. También la palabra de Dios nos habla de las 4 hijas del diácono Felipe. Ellas eran profetisas también en Hechos 21:9. Y un sinnúmero de mujeres también que la palabra de Dios nos habla, que no dan sus nombres, pero que ellas eran miembros de las congregaciones fundadas por el apóstol Pablo. Eso puedes ver en 1 Corintios 11, si tienes el tiempo de poder leer, de poder escudriñar. Y aparte de estas fieles mujeres, profetisas, siervas de Dios que traían aliento, ya les compartí ayer cuál era el trabajo de Débora como profetisa, como juez, como adoradora. Ella trajo ánimo a Barak, ella no trajo desánimo a Barak, ella le recordó la palabra de Dios a él. Pero también podemos ver falsas profetisas, falsas profetas, hoy en día moverse en las iglesias. Y yo no voy a hablar mucho de las falsas profetas, pero voy a dar algunas cosas, algunos nombres en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Nehemías 6:14, nombra a Noadías. Esta profetisa Noadías, que se opuso a Nehemías. Ella procuraba infundir miedo a Nehemías. Y sabemos que Nehemías era el líder en este tiempo que el Señor había levantado para restaurar y reedificar los muros y las puertas de la ciudad de Israel. Es decir, que quería traer protección al pueblo de Dios. Pero Noadías, junto con otros, y si ustedes van a ir leyendo Nehemías 6:14, nos habla sobre Tobías, sobre Sanbalat y sobre Gesem. Estos hombres profetas que tenían que traer palabra de Dios, trajeron palabra de temor a Nehemías. Y ahí estaba Noadías también trayendo palabras de temor, amedrentar a Nehemías, desanimarlo. Incluso había otro profeta, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que debería haber traído una palabra de Dios para Nehemías, pero estos otros profetas lo compraron, lo convencieron de no darle una palabra correcta a Nehemías. Estaba rodeado de falsos profetas, Nehemías. Y un falso profeta lo que hace también es traer temor, es traer miedo. Eso es lo que hace un falso profeta. Y el espíritu de Noadías, esa actitud de Noadías, es que está operando hoy en día en muchas congregaciones, en muchos lugares, desviando de los propósitos de Dios a los varones de Dios, a los pastores, a las pastoras, a los líderes. Espíritus de Noadías, esas falsas profetas o profetas que vienen a traer temor y que debilitan a la mano de Dios, la mano de obra en las iglesias. Y realmente esta actitud es la que está restando, es la que está trayendo confusión y división también, aparte de otro espíritu de esta otra profetisa falsa, de las que las voy ahorita a nombrar. Pero ellos traían una
palabra de desánimo, una palabra de temor, ¿no? No era como Miriam apoyando, la profetisa Miriam apoyando a Moisés. No eran como Débora apoyando a Barak. No eran como la profetisa Hulda apoyando a Hilcías. Noadías no apoyó a Nehemías. Y otra de las falsa profetisa, era Jezabel. Jezabel de Tiatira. Y ella se decía ser profeta, ¿no? Y no voy a hablar tal vez de la Jezabel, que la cual nos habla que era la esposa de Acab. Voy a hablar de la Jezabel de la cual se habla en Apocalipsis 2:20. Parece que no es la misma Jezabel, pero tienen las mismas actitudes, ¿no? Porque la Jezabel del Antiguo Testamento no es la misma del Apocalipsis, porque obvio está muerta, ¿no? No puede vivir. Pero sí habla de la Jezabel de Tiatira, de la iglesia en Tiatira. Y que se decía, dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella enseñaba y seducía a los siervos de Dios. Enseñaba y seducía. Le habían dado esa autoridad en la iglesia. Tenemos también que considerar que es un espíritu, que no solamente humanamente, como decimos, está en mujeres, está en varones también, porque es un espíritu, es una actitud que permitimos en nuestras vidas. Y esta falsa profeta Jezabel en Apocalipsis 2:20 despió. Y no voy a hablar mucho más porque es un tema muy profundo, pero era una iglesia a la cual se le está hablando, ¿no? En Apocalipsis 2:20, que tenía hermosas actitudes, hermosos frutos, aparentemente, caminaban bien delante de las personas, pero viene esta palabra fuerte a ellos, ¿no? A esta iglesia, a la iglesia de Tiatira. Dice un poquito: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ahí dice en Apocalipsis 2:19, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a sus hijos heriré de muerte. Ayer les hablé sobre que Débora se levantó como madre de Israel. Débora se levantó como madre de Israel. Y ahora vemos aquí que esta Jezabel tenía hijos. Como madre de fornicación, también tenía hijos. Entonces, decidimos nosotros ser madre de Israel, aquella madre que nutre, que lleva protección, aquella madre que cuida, aquella madre que trae una palabra de Dios. Madre de Israel es un nombre, es un término muy poderoso, así que podemos decidir también ser madres de fornicación, tener hijos de fornicación, traer esa actitud a la iglesia, crear eso en las personas, un ambiente de fornicación, de adulterio, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de participar en cosas del mundo. Y hablaría de esto más y tal vez el Señor me da la oportunidad, pero vemos que podemos traer buenos frutos así como malos frutos. Nuestra influencia es poderosa. Dios quiere usarte como mujer, como varón, quiere usarte poderosamente, pero el Señor está advirtiendo a la iglesia de Tiatira. Tenía amor, tenía sacrificio, tenía servicio, tenía mucha ayuda social y muchas cosas hermosas, pero había descuidado esta parte tan importante. Y sé que es una palabra que el Señor quiere que escuches, ¿no? Pero
debemos considerar que Débora se levantó. Ella agarró el reto como una mujer que tenía la fortaleza, tal vez el apoyo de su esposo, no dice la palabra, pero ella estaba ahí apoyando a Barak. Barak no era su esposo, pero ella estaba trabajando junto con él como una ayuda idónea para que ellos puedan salir adelante. Débora transmitió el mensaje de Jehová así, sana, sin tergiversar, sin cambiar, sin aumentar, sin quitar. Ella fue fiel a transmitir el mensaje de Dios. Y algo que me ponía a pensar, muchas veces como mujeres de Dios, cuando una mujer se levanta a compartir, a predicar, a profetizar, a evangelizar, muchas veces viene una actitud feminista, ¿no? Tratando de hacer quedar mal, de opacar, de humillar a los varones, de hacerlos sentir que no están listos, que no pueden, que no tienen discernimiento, que son tontos. Eso es una actitud feminista, pero Débora no tuvo esa actitud, incluso en sus palabras. ¿Y cuánto debemos aprender de ser mujeres así, no? Las esposas especialmente. Si el Señor nos trae una palabra, nos da más luz que a nuestro esposo, debemos tratar de llevar esa palabra con amor, con sabiduría, para que sean animados, no para que sean desanimados. No debemos estar ahí codeándolos y decir, mira, esto es para ti. ¿Estás escuchando? ¿No? Así como que haciéndolos sentir tontos, haciéndolos sentir ignorantes. Al contrario, debemos tener la sabiduría y el discernimiento y el toque, como dicen, para poder llevarles esa palabra de Dios, esa sensibilidad. Y ella no tenía la actitud como hoy en día tienen muchas mujeres, ¿no? Imagínate mujeres de Dios que se portan así. Imagínate en el mundo cómo están hoy en día. Vemos esas mujeres feministas que dicen que eso es el feminismo, pero humillando a los hombres, insultándolos a los hombres y todas las barbaridades que se dicen que no voy a repetir, pero que están ahí. No es la actitud que el Señor quiere que tenga una mujer. Y ser sumisas, tener esa actitud no es ser menos, no es ser débil, es ser inteligente, es ser sabia, es ser virtuosa. Así que vemos cómo Débora ayudó a Barak para encontrar fortaleza. Ella fue complemento para Barak. Ella hizo su parte, a tal punto que Barak tuvo que decir, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no salgo. No es que él no podía hacerlo, pero él reconoció la autoridad de Dios en ella. Él reconoció y le dio el lugar también a ella, porque hay muchos varones que hoy en día se sienten mal, porque hay una mujer que tal vez tiene palabra de Dios, hombres que se sienten atacados y no dan lugar a mujeres, y tantas cosas y peleas entre hombres y mujeres que desagradan al corazón de Dios. Pero Dios se agrada cuando el hombre muestra un liderazgo desinteresado, y también se alegra cuando mujeres como Débora hacen su parte para ser capacitados los unos a los otros, de modo que puedan hacer juntos la voluntad de Dios. Y nosotros creemos en la mujer de ministerio, en todo lo que tú estés haciendo, en el trabajo, en las actividades. No dejes de prepararte, de alimentarte, de crecer en la palabra de Dios, y el Señor va a usar, va a traer las palabras que tú has estudiado a tu mente para que tú puedas profetizar, para que tú puedas interceder, para que tú puedas levantarte en medio de circunstancias cuando hay un enfermo, cuando hay momentos en los cuales el Señor quiere que nos levantemos. Si tú te estás preparando en la palabra, si tú estás leyendo constantemente, va a haber una palabra de Dios en tu boca. Y vas a pararte como Débora, vas a decir, yo, Carmen, me levanté. Yo, Carolina, me levanté. Yo, María, me levanté. Yo, Raquel, me levanté como madre de Israel.
Así como le dije al Señor, yo, Paola, me levanto como madre de Israel. Pero para ser madre también hay que prepararse. No es nomás por así ser madre, tomar en poco. Ser madre realmente es un privilegio, es también una tarea difícil, pero el Señor quiere que nos levantemos. Y mañana voy a compartirles un poco más sobre la batalla en la cual estuvo Débora. Les voy a compartir un poco más sobre el cántico de Débora y Barak, que el Señor me ha estado hablando, muy, muy hermoso, abriendo mis ojos, trayendo revelación a mi corazón, porque sé que son tiempos en los cuales deben levantarse Déboras. No Déboras solamente para la oración, para la intercesión. Hay mucho más que el Señor quiere hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nueva cada día, Señor, y cada día tú tienes un maná, tienes una palabra nueva, la cual queremos recoger, la cual queremos escuchar, y no solamente escuchar para olvidar, sino escuchar para hacer tu palabra, Señor. Y sé que este día tú has permitido que esta palabra sea compartida porque conoces, Señor, el corazón de las personas que están escuchando, y que tú les has llamado, y que ellos han sentido un llamado, y que les estás volviendo a animar en esta mañana, animar para que ellos respondan y dejen a un lado todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de timidez que esté quitándoles la oportunidad de levantarse y de tener victoria, Señor, en diferentes situaciones en sus vidas. Señor, en esta mañana clamo e intercedo y me pongo, Señor, en la brecha para que tú puedas traer esa fortaleza, Señor, a todo aquel que necesita. Tú puedas infundir tu aliento, así como dice tu palabra, que tú vienes a infundirnos aliento, que tú vienes a soplar ese aliento de vida a nuestros cuerpos, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que podamos levantarnos, para que podamos resucitar de la muerte, Señor, y tú puedas seguir soplando ese aliento de vida para que puedan levantarse y enfrentar a los enemigos en sus vidas, esos enemigos que vienen a destruir su corazón. No personas, Señor, sino los enemigos de nuestra alma, que dice tu palabra, aquellos que vienen, esos espíritus, esas huestes, esos demonios, esos espíritus inmundos que quieren amedrentar, que quieren traer miedo, que quieren aterrorizar a tu pueblo, que no les dejan dormir, que les traen totalmente pensamientos negativos de muerte, tú, Señor, infunde tu aliento en esta mañana, sopla aliento de vida, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en la vida de todo aquel que va a responder a este llamado, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén.